Hola, hola queridos oyentes, ¿cómo estamos? El día de hoy queremos hablar sobre un tema muy interesante que es la propiedad y el Estado. Vamos a considerar el Estado en su condición de autoridad, especialmente analizando cuál debe ser esa realidad de esta autoridad con un derecho tan importante como es el derecho a la propiedad. Vamos a analizar la propiedad, el Estado y la naturaleza de la institución jurídica y sus ejes principales mediante la respuesta a 5 preguntas claves. Para esto, el día de hoy nos acompañan Andrés Delgado, Joana Correa, Robert Daza, Sandra Montoya y Francisco López. Les doy la bienvenida a estos invitados. Y como primera pregunta, tenemos a nuestro compañero Robert. Robert, cuéntanos, ¿por qué una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados? Hola, Joana. Una verdadera autoridad promueve la riqueza de sus subordinados porque en esta encontramos las fuerzas productivas esenciales para el desarrollo de un Estado. El Estado depende total de la producción de los subordinados a través de los impuestos, obteniendo beneficios para así poder invertir en infraestructura o brindar ayudas en el momento en el que se necesite. Como encontramos en el libro de Burry Burnham, nos explica que en el pasado, personas muy creativas nació de la necesidad. Existieron entidades totalmente libres que se dedicaban al intercambio de minerales. En ese tiempo, pues, el oro, la plata, ¿sí? El Estado, a darse cuenta de que el comercio libre no le traía ningún beneficio, deciden crear los bancos, dándoles el poder de controlar la moneda, esto con el fin de controlar a los subordinados. La institución social del dinero cada día se va perfeccionando, va evolucionando de acuerdo a las necesidades. Los derechos de estos subordinados se van fortaleciendo a través de la ley. El Estado sigue creciendo y creciendo de acuerdo a los esfuerzos y trabajo de los miembros de la sociedad. Encontramos que después de la revolución de Laissez-faire en el siglo XIX, nos dice que el gobierno puede tener beneficio y romper el mercado de 2 maneras. La primera, fijando ingresos de manera coercitiva. Y la segunda es que puede crear una moneda para cubrir sus propios gastos. Concluimos que en el mercado libre las personas obtenían un beneficio propio por un servicio prestado. Mientras tanto, ahora el aparato estatal, al ser intermediario, obtiene beneficio de esto. Fue lo que buscó el Estado, pues para beneficiarse, obtener beneficios a base de sus subordinados. Por eso el Estado tiene la necesidad de cuidarnos y protegernos. Es su función es controlar la inflación. Lastimosamente en Colombia hay muchos funcionarios que se apropian de recursos que no les pertenecen, haciendo que Colombia sea un país netamente corrupto. Como consecuencia, los dineros y proyectos no llegan a su fin. Gracias, Robert, por tu respuesta. Muy bien, ahora vamos con la segunda. Joana, ¿por qué una autoridad no roba la propiedad de sus subordinados? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme en estos espacios tan importantes. Bueno, la razón por la que una autoridad no debería robar la propiedad de sus subordinados se basa principalmente en esos principios éticos y filosóficos fundamentales. Según el iusnaturalismo, todos los seres humanos tenemos derechos naturales e inalienables, incluyendo el derecho a la propiedad. El Estado y sus autoridades tienen la obligación de proteger y respetar estos derechos, no de violarlos. Mira, si una autoridad roba la propiedad de sus subordinados, estaría simplemente violando el principio de justicia y la confianza que se le ha otorgado. Esto socavaría la legitimidad del poder y generaría un clima de inseguridad y desconfianza en la ciudadanía. Además, el respeto a la propiedad privada es esencial para la libertad individual y el desarrollo de la sociedad. Vamos a hacer algo hipotético. ¿Qué pasa si las autoridades no respetan la propiedad? ¿Cómo pueden esperar que los ciudadanos entonces respeten la ley y las instituciones? Es muy difícil, ¿sí? Porque si la autoridad
no genera ese ejemplo, es difícil que el ciudadano tenga esa propiedad y diga, pues si la autoridad no lo hace, ¿yo por qué lo voy a hacer? ¿Cierto? Bueno, el respeto a esa propiedad privada también se relaciona con la naturaleza de la institución jurídica y su papel en la sociedad. El Estado como institución tiene la función de proteger los derechos de los ciudadanos, incluyendo el derecho a la propiedad. Si el Estado no cumple con esta función, pierde su legitimidad y su razón de ser. Además, la propiedad privada es un derecho fundamental que permite a los individuos desarrollar no solo su autonomía, sino también su libertad. Sin propiedad privada, el Estado tendría un control total sobre los medios de producción y la vida de los ciudadanos, lo que llevaría a una sociedad totalitaria. ¿Te puedes imaginar? La institución jurídica se basa en ejes principales, como son la justicia, la equidad y la protección de los derechos individuales. Si el Estado no respeta la propiedad privada, está violando estos ejes y poniendo en peligro la estabilidad y la justicia social. En este sentido, la propiedad privada no solo es un derecho individual, sino también un pilar fundamental para la construcción de una sociedad justa y libre. El Estado debe proteger y respetar este derecho para mantener su legitimidad y cumplir con su función de garantizar la justicia y el orden social. Bueno, Joana, muchas gracias por tu participación y por aceptar estos espacios. Bueno, vamos con la tercera pregunta. Francisco, ¿por qué el concepto de impuesto es problemático desde el punto de vista ético-económico? Claro que sí, Joana. Y para dar respuesta a estos interrogantes, tenemos varios factores específicos, como los cuales son la cohesión y ruptura de los nexos de producción e ingreso. Los impuestos rompen la conexión natural entre producción e ingreso que existe en el mercado libre. Permite al Estado obtener recursos sin producir bienes o servicios a cambio. La naturaleza confiscatoria se equipara a los impuestos como el robo, sugiriendo que son una forma de confiscación de la propiedad ajena. El Estado se arroga el derecho de realizar acciones que serían consideradas criminales si las hicieran individuos particulares. Pérdida para los productores reales. Los impuestos implican una transferencia forzosa de recursos de los productores al Estado y grupos beneficiados. Esto resulta en una pérdida para quienes realmente producen bienes y servicios a la economía. Distorsión del mercado. El control monetario y fiscal permite al Estado manejar arbitrariamente la economía. Esto distorsiona el funcionamiento natural del mercado libre. Inflación como impuestos encubiertos. Se argumenta que la inflación, ¿qué es la inflación? La creación de nuevo dinero por parte del Estado. Esta es una forma de impuesto oculto y particularmente insidioso. Al ser menos visible que los impuestos directos, genera menos oposición pública. La manipulación y expansión del poder estatal. Los impuestos y el control monetario permiten al Estado expandir su poder sobre diversos grupos de la sociedad. El Estado puede usar la inflación como excusa para ampliar sus controles y dominio. La falsa percepción del bien común. Se cuestiona la suposición de que los funcionarios estatales actúan siempre por el bien común. Se sugiere que, al igual que el sector privado, los individuos en el gobierno pueden estar motivados por el interés propio. Conflicto de intereses inherentes. Mientras que en el mercado libre los intereses individuales tienden a armonizarse, las acciones del Estado implican conflictos de intereses. El aparato estatal obtiene ganancias a expensas de otros, no a través de intercambios voluntarios. En resumen, se presentan los impuestos como una herramienta éticamente cuestionable que distorsiona la economía, viola los principios del mercado libre y permite que el Estado acumule poder de manera potencialmente abusiva, todo bajo la apariencia del actuar por el bien común. Bueno, como nos damos cuenta, estamos aprendiendo bastante. Muy bien, gracias Francisco por tu intervención. Muy bien, cuarta pregunta. Sandra, ¿por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado que a los ciudadanos? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, para abordar este tema de por qué es dado pensar que el contrato entre el Estado y los ciudadanos favorece más al Estado, lo primero que debemos tener en cuenta es que el Estado no es una entidad neutral que represente a todos los ciudadanos por igual. Más bien es un mecanismo creado y sostenido por la clase dominante para mantener su poder y controlar las clases subordinadas.
El contrato social es una forma ideológica de justificar la existencia del Estado como un árbitro imparcial, cuando en realidad favorece a la clase dominante dueña de los medios de producción. Históricamente, podríamos decir que el Estado surgió para regular y gestionar los conflictos de clases, pero generalmente esto sucede en beneficio de la clase dominante. Así, el contrato social legitima el poder del Estado y su capacidad de ejercer coerción. También se puede pensar que el contrato social favorece más al Estado debido a la capacidad del Estado para manipular y controlar los mecanismos económicos y monetarios en su propio beneficio, para financiar sus gastos, recurriendo no a los impuestos según sus propios intereses. En la visión del Dr. Hans Hoppe, el Estado es una institución coercitiva que mantiene su poder a través de la fuerza y la imposición que le permite extraer los recursos de los ciudadanos por medio de impuestos sin su consentimiento voluntario. En su obra Democracia, el Dios que fracasó, él argumenta que tanto en democracias como en otras formas de gobierno, el Estado tiene incentivos para beneficiarse a sí mismo a expensas de los ciudadanos. Estos son los recursos del Estado. El Estado no produce nada, simplemente vive a expensas de los ciudadanos. El contrato social no es voluntario, ya que los ciudadanos no tienen opción de participar en él. Deben someterse al poder del Estado simplemente por el hecho de vivir bajo su jurisdicción. En resumen, el contrato favorece más al Estado porque es una relación desequilibrada que se manifiesta en varios puntos. Primero, el monopolio de la fuerza. Segundo, la falta de la voluntariedad del Estado. Tercero, los intereses propios del Estado. Y por último, en la desigualdad en el control de los recursos. Muchas gracias. Muy bien, Sandra, muchas gracias por tu respuesta. Para finalizar, queridos oyentes, tenemos a Andrés. Muy bien. Entonces, Andrés, cuéntanos, ¿por qué la creación de riqueza está relacionada con la reducción de impuestos? Hola, Joana. Buenas noches. La afirmación de que la creación de riqueza está directamente relacionada con la reducción de impuestos es una simplificación que ha generado un amplio debate económico. Existen algunos argumentos a favor de la reducción de impuestos para estimular la creación de riqueza. Te voy a mencionar tres. Primero, los incentivos para la inversión. Al reducir los impuestos, se incentiva a las empresas a invertir en nuevos proyectos y expandir sus operaciones, lo que a su vez puede generar crecimiento económico y de empleo. Segundo, el aumento de la productividad. Un sistema impositivo con tasas más bajas puede reducir la carga administrativa para las empresas, lo que les permite dedicar más tiempo y recursos a actividades productivas. Tercero, la atracción de inversiones extranjeras. No nos digamos mentiras, países con bajos impuestos corporativos suelen ser más atractivos para las empresas multinacionales, lo que puede generar mayores flujos de capital y de tecnología. Pero por otro lado, también hay argumentos en contra de una reducción indiscriminada de impuestos y también te voy a mencionar tres. Primero, desigualdad económica. Las reducciones impositivas suelen beneficiar en mayor medida a los individuos y empresas con mayores ingresos, lo que puede exacerbar la desigualdad económica. Segundo, reducción de los ingresos públicos. Un sistema impositivo menos progresivo puede generar menos ingresos para el Estado, lo que dificulta la financiación de servicios públicos esenciales como educación, salud y seguridad. Tercero, evasión fiscal. En algunos casos, las reducciones impositivas pueden fomentar la evasión fiscal, lo que reduce los ingresos del Estado y perjudica a los contribuyentes más honestos. Ahora vamos a ver tres factores que influyen en la creación de esa riqueza. El tipo de impuesto. No todos los impuestos tienen el mismo impacto en la economía. Los impuestos al consumo, por ejemplo, pueden ser menos distorsionantes que los impuestos a la renta. La infraestructura, como el transporte, energía y comunicaciones, facilita las actividades económicas y reduce los costos de producción. Y por último, un marco regulatorio claro y eficiente es indispensable para fomentar la competencia y prevenir prácticas monopolísticas. En conclusión, Joana, la relación entre la creación de riqueza y la reducción de impuestos es compleja y depende de diversos factores. Es un proceso multifactorial que no se reduce a la simple cuestión de los impuestos. Es necesario evaluar cada caso de manera individual y considerar el contexto económico, social y político específico. Una política fiscal efectiva debe buscar un equilibrio entre la generación de ingresos para el Estado y la creación de un entorno favorable para la inversión y el crecimiento económico. Andrés, excelente, muchas gracias por tu participación. Bueno, queridos asistentes, queridos invitados, muchas gracias por aceptar ser parte de este espacio tan enriquecedor para todos mis oyentes en Filosofía del Derecho. Que Dios los bendiga, Dios me bendiga y Dios nos bendiga. Hasta un próximo podcast.